un mismo sentir en el Señor. Nuestro primer asunto, la unidad en nuestra identidad. La unidad, amados hermanos, no es una técnica de convivencia. Ya lo expresamos durante la semana. No es tampoco una simple aspiración comunitaria. La unidad de la iglesia, mis amados hermanos, tal como la presenta el apóstol San Pablo, es una marca espiritual. Es una obra poderosa del Espíritu Santo que brota de una identidad común, y esa identidad es el Señor Jesucristo. Observe en nuestro texto, por favor, que al pedir esto, el apóstol San Pablo entonces no apela a estrategias humanas. Él está haciendo un llamado a que haya la unidad. No son estrategias humanas, sino realidades espirituales. Y la primera de ellas es que hay, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, está apelando a esto el apóstol San Pablo. Si alguna comunión del Espíritu, a eso apela el apóstol San Pablo. Si algún afecto entrañable, ¿puede observar y darse cuenta a qué es a lo que el apóstol está apelando? Y por supuesto que la respuesta a cada una de estas preguntas retóricas es un resonante sí para aquellos que conocemos la gracia y el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos comprometidos, no a crear, sino a guardar la unidad del Espíritu. Si todos hemos recibido esa gracia, si todos compartimos esa comunión, si alguna comunión, si todos compartimos esa comunión, si todos hemos sido alcanzados por el amor de Dios, entonces debemos reflejar esa misma realidad en nuestra vida comunitaria. Esa es la base profunda de la unidad cristiana, nuestra identidad común como redimidos por Cristo. No fuimos llamados a ser religiosos, sino a ser redimidos. La iglesia no fue establecida para ser una institución cultural o una institución social, sino una comunidad viva de creyentes transformados. Nuestra identidad no nace de nuestras tradiciones. Nuestra identidad, amados hermanos, no nace de nuestra denominación. Nuestra identidad no nace de nuestra historia, sino de nuestra unión orgánica y poderosa con el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Fuimos rescatados por la gracia, adoptados como hijos amados y colocados en el cuerpo de Cristo como miembros con un mismo propósito y una misma esperanza de nuestra profesión. La profesión a la cual fuimos llamados. Fuimos rescatados por el bendito amor de nuestro Dios. Una iglesia que olvida su origen espiritual se fragmenta en preferencias personales. ¿Qué estilo de música canto o qué no canto? Mire, cuando estaba escuchando estos hermosos cantos, vino a mi mente y este hermoso coro. Pastoreé una iglesia en los Estados Unidos donde el hermano Leslie Gómez era el ministro de música. Esa iglesia, pues que bien que sabía cantar, me decían: pastor, usted no cante, usted nomás predique. Yo no sé por qué lo decían. Que Dios los perdone, pero les tomé el consejo.
Amados hermanos, a veces nos fragmentamos porque nos gusta tal o cual estilo de música. Pero una iglesia que abraza su redención, vive en unidad. Porque se trata, mis amados hermanos, porque sabe que no se trata de nosotros, se trata de Él. Porque entiende que no se trata de mis preferencias. Se trata del otro a quien yo debo de tener en más alta estima. Se trata del Señor Jesús y se trata solamente de Él, quien vivió una vida sin pecado. Se trata del Señor Jesús, que vivió una vida de santidad. Se trata del Señor Jesús, que a pesar de que no se halló mentira ni engaño en su boca, quiso ir a la cruz para pagar el precio de nuestro pecado, para lavarnos con su sangre preciosa de la inmundicia de nuestro corazón, para darnos una nueva vida y un nuevo propósito por el cual vivir. De eso se trata. Y Él quiso venir precisamente a eso, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se trataba ni siquiera de su voluntad, aunque lo hizo voluntariamente. Pero sometió la suya y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué hermosa expresión del más grande de los adoradores de todos los tiempos! Esa es la adoración verdadera. Cuando nosotros también, como sus hijos, nos sometemos voluntariamente a la voluntad del Padre para la bendición de los demás. Sí, es verdad que Él fue a la cruz y murió, descendió y depositaron su cuerpo en el sepulcro, pero le tengo interesantes noticias. Se levantó victorioso de los muertos. Porque yo vivo, Él dijo, vosotros también viviréis. Qué gran esperanza nosotros tenemos. Y el mundo va a conocer esto si nosotros somos discípulos en unidad y nos amamos unos a otros. Le tengo interesantes noticias. Descendió al sepulcro, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. El que estuvo muerto se levantó victorioso de entre los muertos. Él es el Señor de los señores. Él es el Rey de Reyes. Él es el que venció al último de los enemigos del hombre, que es la muerte. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y porque Él vive, no solamente nosotros viviremos, pero el mundo que no conoce todavía a ese Cristo resucitado necesita entregarle su vida y rendirle su corazón, depositar su confianza en un acto de fe, porque pronto Él regresará. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Padre? Con el Hijo que se levantó del sepulcro. Lo hizo porque se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo porque tomó una forma semejante a la nuestra. Estando en la condición de hombre, amados hermanos, se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz del Calvario. Por esa obediencia, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre poderoso del Señor Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Una iglesia que olvida su origen espiritual se fragmenta. Pero aquí estamos hablando de unidad. No estamos hablando de conformidad. Estamos hablando de unidad, donde se entiende que Cristo Jesús es el centro. La verdadera unidad no exige que todos pensemos igual en todo. La verdadera unidad, mis amados hermanos, no consiste en que todos tengamos las mismas formas o los mismos estilos. Lo que sí exige es que todos estemos alineados en lo esencial. Cristo, Él es el centro de nuestra fe. Cristo es el centro de nuestra misión. Cristo Jesús y nadie más es el centro de nuestra adoración. Porque Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Oiga usted, mi amado hermano, cuando Cristo es el centro, las diferencias se vuelven enriquecedoras, no divisivas. La diversidad deja de ser amenaza y se convierte en testimonio de la multiforme gracia de Dios. La unidad es el testimonio más poderoso en un mundo dividido. Por eso el Señor Jesucristo elevó su oración y dijo: Padre, oro para que todos sean uno. Oh Padre, uno como tú. Oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad no es solo una bendición interna, es un argumento misionero. El mundo creerá cuando vea una iglesia unida, no por sistemas, sino unida por el Espíritu Santo. Enseñamos al oyente que su identidad eclesial, amados hermanos, está en Cristo, no es un edificio. Gracias a Dios. Yo le he dicho a su pastor, no había entrado a este templo, qué hermoso está. ¿Usted cree que yo no quisiera ser el pastor y predicador en una iglesia así como esta, en un edificio así como este? Por supuesto que sí. Pero es mucho más que eso, mis amados hermanos. Desde el púlpito se necesitan formar convicciones profundas. Desde el salón de la escuela dominical, desde cada uno de los departamentos de la iglesia. Convicciones profundas sobre la identidad espiritual del creyente, porque vosotros sois el cuerpo de Cristo. Desde el púlpito afirmamos entonces, amados hermanos, que la unidad se aprende, la unidad se modela, la unidad se vive. La unidad no ocurre por accidente, se enseña. Por eso Pablo decía: encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Se enseña, mis amados hermanos, hombres fieles. Se ora por ella, así como el Señor Jesucristo oró por los que, no oro solamente por estos, sino por los que han de creer también por la predicación de ellos. Y se protege, porque Pablo dice: guardad la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. La predicación entonces, amados hermanos, en el salón de clase, en la escuela dominical, en el púlpito, debe formar discípulos que valoren y practiquen la unidad como expresión de madurez cristiana. Escuche muy bien lo que en el nombre de Dios le digo. No somos muchos tratando de llevarnos bien. Somos uno solo en Cristo. Después de haber reflexionado en la U de la unidad, vayamos entonces, amados hermanos, a la segunda letra de nuestro acróstico. N. Naturaleza del discipulado en comunión.
Mire, en un mundo que cada día exalta más el individualismo y la autosuficiencia, la palabra de Dios nos llama a vivir con humildad. La palabra de Dios nos exhorta y nos hace un llamado a una entrega mutua. Y cuando estamos hablando del discipulado bíblico, yo quiero decirle que no se da, no nace, no florece en la independencia, sino en la interdependencia. En la interdependencia. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino en tanto cuanto veis que aquel día se acerca, para estimularos al amor y a las buenas obras. Se da en la interdependencia. El apóstol Pablo escribe: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mintiendo cada uno por lo suyo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Estas palabras, amados hermanos, no son una sugerencia para un comportamiento cortés. Son los cimientos mismos del carácter cristiano vivido en comunidad. La vida cristiana es comunitaria, no individualista. Cada uno le dará cuentas al Señor de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Pero la vida del creyente es en comunidad. Es unido al cuerpo de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza. La vida cristiana es comunitaria, no es individualista. Desde el principio el plan de Dios ha sido formar un pueblo, no individuos aislados. Por eso dice: considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Se da en comunidad. La iglesia, entonces, amados hermanos, es un cuerpo y ningún miembro puede vivir desconectado de los demás. Usted se puede imaginar, a mi esposa no está conmigo, le hicieron unas cirugías, ha sido largo el proceso, pero en una de ellas le sacaron un ojo. Lo dejaron conectado todavía, pero lo pusieron dentro de una cápsula, aquí a un lado, para que tuviera la temperatura y la presión que necesitaba mientras le hacían la cirugía en la parte posterior. Pero usted se imagina que se lo hubieran cortado. No puede ser. Se muere ese órgano, se muere ese miembro. Hace años, hermanos, tuve un accidente. Yo soy de esos pastores que no le hace falta un tornillo, ni tampoco hay que apretárselos. Tuve un accidente, me fracturé el fémur. Me pusieron una placa de 8 pulgadas de acero inoxidable con 8 tornillos, así es que no me faltan. Pero el médico dijo que era necesario hacerlo porque había habido una fractura y había que unir ese miembro en mi cuerpo mediante un proceso para que pudiera seguir funcionando, porque mi cuerpo lo necesita. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos estar funcionales. La vida cristiana no se da en individualidad, se da en comunión. Somos un cuerpo y ningún miembro puede vivir desconectado de los demás. Pierde la razón de ser, se descompone. Amados hermanos, el discipulado entonces florece donde hay relaciones genuinas, donde hay interconexión, donde hay transparencia, donde hay corrección con gracia y ánimo mutuo,
porque se estimulan unos a otros a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Hace años mis hijos participaron en el 10K, una carrera allá en Fort Worth. Oiga, yo solamente recuerdo cómo aquel equipo que entrenó a mi hijo iba corriendo junto con él el entrenador, y todo lo que le decía cuando mi hijo estaba a llegar por la meta, pero que se le estaban doblando las piernas y no alcanzaba la respiración. Solamente iba corriendo a su lado y le decía, go Peter, go Peter, go, go. Enterneció mi corazón, porque veía a mi hijo cómo iba sufriendo. Pero oiga, hermano, qué lección tan profunda de ver a un hombre corriendo a su lado cuando yo acá estaba nomás como espectador aplaudiéndole. Pero hubo alguien que se metió a la carrera y le animó y le estimuló a llegar a la meta. Y no le dieron el trofeo de primer lugar, pero le dieron un trofeo de participación donde completó la meta. Amados hermanos, el discipulado es eso, es hasta que todos lleguemos. No es hasta que algunos lleguen, es hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro llamado y se da en comunión en la iglesia. Amados hermanos, el discipulado es una escuela de humildad. Es una escuela de humildad donde aprendemos a preferir al otro. Es una escuela de humildad donde aprendemos a servir con alegría. Es una escuela de humildad donde aprendemos a reconocer que todo lo que somos lo debemos única y exclusivamente a la gracia bendita de nuestro Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice, con humildad. Y esa es la base para formar discípulos. Amados hermanos, sin humildad no hay espacio para el aprendizaje. Pero yo ¿qué voy a ir ahí? Yo tengo 60 años de ser cristiano. ¿Qué me pueden enseñar? Estos muchachitos que están ahora aquí en la iglesia, ¿qué me van a enseñar? Dijo el tío de una estudiante del seminario que nos acompañó ahí en la cirugía de mi esposa. Le estaban haciendo una cirugía extremadamente crítica, insertándole como acá en el corazón un bypass, pero acá en el ojo. Y dice, con razón, mi tío dijo, me operaron unos muchachitos. Esos muchachitos saben hacer muchas cosas que nosotros nos hemos quedado sin aprenderlas. Pero que no nos falte el anhelo y el deseo de comportarnos con humildad, porque todos podemos aprender unos de otros. El discipulado no se da, mis amados hermanos, aisladamente. Es una vida compartida, no una agenda dominical. La exhortación y consuelo es en corrección, pero con abrazos. Es con palabras que animan, que estimulan. Es aprender a Cristo a través de otros. Amados hermanos, donde hay humildad, florece el discipulado. Donde hay comunión, madura el carácter. La iglesia, una iglesia que cultiva entonces la comunión, forma discípulos que reflejan a Cristo en su forma de relacionarse. No lo olvide, por favor, amado hermano. Donde hay humildad, florece el discipulado. Donde hay comunión, madura el carácter. Esta es la naturaleza del discipulado. Aquí está todo. Obediencia. La Biblia dice que por cuanto el Hijo aprendió la obediencia. Si Cristo Jesús tuvo que aprender a ser obediente,
se imagina cuánto más usted y yo. Ayer el general nos decía que una expresión del reglamento militar es que tan honorable es mandar como obedecer. Y nadie puede mandar si no ha aprendido a obedecer. Necesitamos obedecer para que aquel día Él nos siente a regir las naciones. Nadie que no ha aprendido a obedecer se ha ganado el derecho de dirigir. Nosotros, discípulos del Señor Jesucristo, somos llamados a dirigir a las multitudes a los pies del Señor Jesús, para que un día todos juntos, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, en donde no hay distinción de varón o mujer, de bárbaro o escita, de esclavo ni libre, sino todos uno en Cristo, postrados delante de su trono, rendidos ante Él en obediencia. El apóstol San Pablo, mis amados hermanos, está llegando a este punto de exhortación. Y mire que no presenta un argumento teórico, sino un ejemplo encarnado. Lo que él está presentando es a Jesucristo mismo, porque está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús es el patrón perfecto de lo que la iglesia debe ser. Amados hermanos, no basta con admirar a Cristo desde lejos. No es suficiente con que nosotros le cantemos. Somos llamados a seguirle. Somos llamados a caminar como Él caminó. Esto se llama la vida cristiana. Esto se llama el producto del discipulado. Somos llamados a pensar, a actuar y a servir como Él lo hizo. Cristo Jesús no vivió, mis amados hermanos, para sí mismo. Dice la Escritura que se despojó, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la obediencia de Cristo no fue cómoda. Por supuesto que no fue cómoda, pero sí quiero decirle que la obediencia de Cristo, aunque no fue cómoda, fue gloriosa. Gloriosa la obediencia del Señor Jesucristo. No fue entendida, por supuesto, por el mundo, pero fue recibida por el Padre. Y es ese mismo camino que estamos llamados a seguir. Una iglesia con el sentir de Cristo vive una fe obediente. Una iglesia con el sentir de Cristo, no solamente informada, pero obediente. Porque la información sin transformación, mis amados hermanos, produce orgullo y arrogancia espiritual. Pero cuando la verdad bíblica desciende del intelecto al corazón, entonces produce obediencia radical. Una iglesia que obedece es una iglesia que brilla en medio de un mundo en tinieblas. El carácter de Cristo no solamente se admira, el carácter de Cristo es para imitarse. Amados hermanos, el llamado a seguirle es el llamado a morir a nosotros mismos. El amor se prueba entonces en la obediencia, porque Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Formamos discípulos cuando dejamos claro que obedecer a Cristo no es legalismo. Obedecer a Cristo es amor activo. Obedecer a Cristo es fe encarnada. Obedecer a Cristo es vida en el Espíritu. La obediencia no es un tema impopular. Por supuesto que no en la iglesia del Señor. No debiera de serlo.
Es la luz que alumbra en el camino. Es imprescindible. El mundo no necesita una iglesia teológicamente exacta. Lo que el mundo está necesitando, mis amados hermanos, una iglesia moralmente coherente con lo que predica. El mundo no necesita una iglesia informada correctamente dentro de la teología. Necesita ver a Cristo en nosotros. Eso es lo que el mundo necesita, mis amados hermanos. Esta es la última ocasión en esta serie de reflexiones de celebración. Y quiero que no lo olvide. El verdadero discipulado no admira a Cristo desde lejos. Lo imita y lo sigue lo más cerca posible. No lo olvide, por favor. En nuestro mensaje del 130 aniversario, al que titulamos entonces Una iglesia con un mismo sentir para un nuevo tiempo. Y yo les dije, hoy no hemos venido a celebrar lo que hemos sido. No hemos venido únicamente a eso. Hemos venido a confirmar lo que estamos llamados a hacer. Durante este recorrido espiritual hemos podido reflexionar y meditar en las lecciones que el Señor nos enseña a través de este acróstico 1. Y el Señor nos ha hablado, espero, con claridad. Unidad de nuestra identidad. Naturaleza del discipulado. Un discipulado en comunión. Obediencia. Obediencia radical. Obediencia al modelo de Cristo. Tendremos un mismo sentir, no en lo humano, sino como Pablo decía, en el Señor. Que seamos de un mismo sentir en el Señor. Este mensaje entonces, amados hermanos, ha sido un llamado y una convocatoria al discipulado radical, porque es tiempo de volver al primer amor. Y antes de retirarnos, yo quiero invitarle a que hoy levantemos aquí un altar delante de la historia que está por transcurrir. Y decidamos desde lo más íntimo y lo profundo de nuestro corazón hacer la iglesia, una iglesia que piensa como Cristo, que tiene un mismo sentir, una iglesia que vive como Cristo y ama como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir.